acompañando, como Agus Gandolfo de Lautaro Martínez, más allá de Tagliafico no jugó, estuvo también Caro Calvani, y así, momento especial, diferente, hay que acompañar, alentar y bancar más que nunca. 4:30 de la tarde, música, y ya volvemos con la caja de Pandora, Ilan Busni. Casi 5 menos 20 en toda la República Argentina. Pero qué rápido que pasó hoy, Coworker, volando. Y lo tenemos a Ilan Busni, que trajo tanto que no sé si entra. La caja de Pandora seguro. Es tremendo, ¿viste? Cuando te invitan a un programa
El tipo va 3 horas antes y entra los últimos 10 minutos. Puede pasar, ¿no? Sí. Contame, ¿querés? ¿Y cómo? En 2 minutos y agradece. Es una locura. Bueno, pero es un poco pagar derecho de piso. No sucede acá en Now 97.9, tranquilos, pero no está pasando porque Ilan acaba de llegar casi, ¿eh? Podría haber venido a las 2 de la tarde. Un mensaje para Pero sí Nico. pasa mucho en la tele. En la tele sí pasa que te convocan y después, viste, que te patean porque mide otra cosa y decís, che, ¿entro o no entro? ¿Arranca o no arranca? Bueno, Ilan, hablamos de la caja de Pandora, Donald Trump. La caja de Pandora, Donald Trump. Todos sabemos lo que fue aquel mito griego histórico de la caja de Pandora, que cuando se abre se desatan un montón de cuestiones a nivel mundial. Estoy contando el cuento muy resumidamente, pero se había guardado en esa caja la esperanza, ¿no? Y creo que un poco en el día de hoy varios analistas, dependiendo de vuelta desde dónde se quieran ubicar en el mapa político, yo diría que la esperanza la dejaron bastante rezagada, porque los anuncios que llegan desde Francia, donde se está llevando en este momento la conferencia del G7, los 7 grandes países, las 7 potencias a nivel mundial, tras las declaraciones de Donald Trump, dieron un revuelo bastante importante y prometen un fin de semana que creo yo puede llegar a marcar, te diría, el futuro de por lo menos el próximo semestre en el mundo. ¿Por qué? Porque llegó el tan anunciado acuerdo, que no es acuerdo, pero es un memorándum de entendimiento. Y por eso se desatan un montón de ideas. Estamos firmando algo que todavía no está concluido y que tiene muchas cláusulas que, si se cumple el punto tal, pasamos al siguiente. Y así Podemos sucesivamente. estar 6 meses más debatiendo. Desde ya, eso desde ya, pero hay efectos inmediatos, ¿sí? Que me parece interesantes analizar. Quizás uno de los más principales y donde todos tenemos los ojos puestos es: bajó el precio del petróleo. Se rompió la barrera de los $80. Antes de la guerra estaba el barril en $60, $65. En este momento se encuentra en $77 el barril del petróleo. Y este es un efecto positivo. Claramente el mundo estaba esperando y ansiando, te diría, que se pueda dar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para empezar a bajar el precio de los commodities a nivel mundial. Eso por un lado. Por el otro lado, es raro llegar a un acuerdo. Suponete que vos y yo nos peleamos, ¿ok? Entramos en conflicto, viene Agus, media. Así estoy, Ale. Viene Ale, media entre nosotros dos, Agus, y dice: quiero que se den la mano, quiero que firmen un acuerdo. Si existiese tal nivel de confianza, nos encontramos y firmamos dicho acuerdo. Ya desde la base, este acuerdo algo raro tiene porque la firma es digital. Mira. Bueno, los tiempos cambiaron, Irán. Y entonces, ¿por qué hacemos una reunión? Viste, acá estamos todos los nombres confundidos. Es el horario, chicos, pero está muy bien. Y el gin tonic. La realidad es la siguiente: algo raro sucede cuando estamos hablando que hay una firma de un acuerdo, 2 países que estuvieron en guerra, que contaron con la mediación de un socio como fue Pakistán, que firman un acuerdo de manera digital y supuestamente se van a juntar el día viernes en Ginebra, Suiza, para volver a anunciarle al mundo lo que ya está firmado. Es raro, esto no suele funcionar de esta manera en el mundo, y menos que se anuncie un acuerdo cuando lo que en realidad se está anunciando un memorándum. ¿Cuáles son esos puntos oficiales del memorándum? ¿Se conocen? ¿Se saben? Se empiezan a conocer. El primero, la reapertura del estrecho Hormuz de 2 maneras. 1, se termina el bloqueo de Estados Unidos al bloqueo iraní. Y número 2, se termina el bloqueo iraní a el estrecho Hormuz, lo cual permite la libre circulación de los buques de los países, y esto es lo más llamativo, a los cuales Irán atacó, y sin embargo prometen, junto con los Estados Unidos, sobre todo los países del Golfo, ayudar a Irán en una reconstrucción habilitando un fondo de $300.000 millones. Pero para llegar a los $300.000 millones, Irán tiene que hacer algo antes, muy importante, que es la cuestión de fondo en todo esto. No es un cambio de liderazgo, no es la apertura de Hormuz que se va a dar a partir del día viernes. El viernes del día viernes, aseguran que se reabre ese estrecho de Hormuz. Si cumplen con lo que dicen, sí. La cuestión nuclear, Agus. La cuestión nuclear. Y acá es donde digo, para varios analistas, y yo me pongo en esa lista, somos escépticos a que Irán cumpla. ¿Por qué? Porque el gran debate era qué va a pasar con los 450 kilos de uranio enriquecido a un 60%, lo suficiente para desarrollar 11 bombas atómicas, si ese uranio llegase a enriquecerse a un 93,8%, del cual ahora, mágicamente, Irán dice: nosotros nos vamos a hacer cargo de destruirlo. ¿Vos confiás?
después de tantos años de que Irán enriqueció el uranio. Irán se compromete a no tener armas nucleares. Sí, no sé, elijo creer o no, ¿viste? No le creo nada, desconfío y esto es ineterno. Y bueno, entonces Donald Trump decide confiar y firmar este memorándum. Me parece que es también interesante entender y analizar, por eso hablo de una caja de Pandora, quiénes son los que apoyan y quiénes están en contra de este memorándum y quiénes lo hacen sobre todo en esto que se conoce como el PNL, la comunicación neurolingüística, o sea, ver la comunicación a través de las caras, los gestos de los políticos. Por un lado, Marco Rubio y Pete Hegseth. Pete Hegseth es el secretario de guerra norteamericano, el encargado, te diría, en gran parte de llevar adelante la estrategia militar. Son dos personas que están muy opuestas. ¿Por qué? Porque dicen todavía queda algo de poder dentro de Irán para el régimen de los ayatolas. La promesa que habías hecho Donald Trump de ir a liberar al pueblo iraní de mano de los tiranos que los gobiernan, las dejaste de lado y estás dejando vivo un régimen con poder militar, con un importante poder militar, diezmado, vencido, pero poderío al fin. Ahora, por el otro lado, dentro del Partido Republicano existe lo que se conoce como las fuerzas MAGA, que son las fuerzas más aislacionistas de este movimiento de Make America Great Again, de hacer grande a los Estados Unidos, que es el ala más dura dentro del Partido Republicano que lidera J.D. Vance, que es el vicepresidente, y que tiene muchos intereses en las elecciones que van a haber ahora, elecciones legislativas dentro de Estados Unidos. Bueno, resulta que hay silencios llamativos y apariciones llamativas. Por un lado, el silencio de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, dejó de hablar de la cuestión de Irán, y quien apareció mediáticamente y con mucha fuerza fue J.D. Vance. Entonces, claramente, esta pelea interna dentro de el Partido Republicano la ganó el ala más aislacionista, con perspectivas en el corto plazo de las elecciones, dejando de lado, de cierta manera, este rol protagónico que venía manteniendo los Estados Unidos en Medio Oriente. Y también, me parece que es muy interesante, y por esto hablo de una caja de Pandora, porque es inesperado lo que puede pasar. En el día de ayer, Donald Trump había hablado ninguneando, fiel a su estilo, a Israel y sobre todo al primer ministro israelí, quienes le había solicitado el memorándum de entendimiento para poder leerlo y se lo habían denegado. Bueno, en el día de hoy Donald Trump habló y habló muy bien de su aliado Israel en la guerra y comentó también que ya hoy le iba a entregar formalmente el memorándum al gobierno israelí para que lo puedan analizar. Entonces se empieza a tejer algo que para mí es mucho más grave en perspectivas del futuro. ¿Puede Irán no tener un arma nuclear? Seguro que sí, pero consiguió un arma bastante más poderosa que un arma nuclear. Y es el poderío que puede tener cortando de vuelta el estrecho de Hormuz. Entonces, es raro que Donald Trump haya desencadenado semejante conflicto a nivel internacional para que solamente el estatus vuelva a ser el estatus de antes de la guerra, donde el gobierno de los ayatolas sigue siendo el mismo, porque por ahí no está la cabeza que es Ali Khamenei, pero está el hijo Mustafa Khamenei. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria siguen teniendo poder dentro de Irán. Por el otro lado, el estrecho de Hormuz quedó como un arma sensible a ser utilizada por el régimen de Irán para causar un daño en el mundo. Lo cual esto puede ser claramente en un futuro dejado de lado si los países del Golfo empiezan a exportar el petróleo por otro lugar. Pero para que todo eso pase hay que invertir en infraestructura, lleva tiempo. Saben que tienen ese complica. Poder. Desde Irán saben que yo manejo esto y los tengo atados con el tema del estrecho de Hormuz. Y ahí radica todo, ahí está el gran tema. Y por eso no se destraba. Me parece que el gran tema a analizar, y que esto va a dar mucho que hablar, me parece, es vos podés tener una victoria en lo que es el campo de batalla, en la guerra, porque la victoria es contundente. Realmente se diezmó de cierta manera el poderío militar iraní, los buques iraníes, el ejército iraní, pero yo creo que Donald Trump está teniendo una derrota en términos diplomáticos. Este memorándum, por lo menos como lo entiendo yo, es una derrota no solamente para los Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en el Líbano, en el territorio del Líbano, por lo menos por cómo están las cosas hoy en día. Había un gobierno que estaba luchando contra Hezbollah, y una de las condiciones que puso Irán en este memorándum es que se llegue a un cese al fuego total en el Líbano. Entonces,
si la cosa queda inconclusa, vos dejás con vida a tu enemigo, el enemigo puede volver a resurgir, puede reagruparse, puede volver a comprar armamento, y no hay de parte Igual es de Irán. tremendo, porque estamos hablando en términos de guerra, dejar con vida al enemigo, ¿no? Es como que hay que matarlo. Y estoy hablando de un grupo terrorista, en este caso como lo es Hezbollah. Sí, en esos términos lo estoy Sí. explicando, porque Hezbollah tiene una capacidad militar más grande que la que tiene el propio gobierno libanés. Entonces, que las cosas queden inconclusas ya demostraron que no genera nada. Y yo entiendo, había dos factores importantes. El precio del petróleo que aumentaba y por el otro lado la presión dentro de los Estados Unidos por las elecciones que son en noviembre, en 4 meses más. Pero bueno, esto va a llevar tiempo para poder reorganizarse, pero me parece, para ir terminando por lo menos el espacio de hoy, dos conceptos interesantes. Por un lado, este acuerdo, este memorándum, debería pasar a ojos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, debería contar con el aval después de China, Rusia, las grandes potencias también empiezan a inmiscuirse en este conflicto. Y por el otro lado, la pregunta del millón es, ¿van a cumplir todos con la palabra? Tanto los Estados Unidos como Irán. Porque hoy Donald Trump dijo, si ellos no cumplen con lo acordado, no tengo ningún problema en volver a lanzar bombas. Pero eso lo está diciendo territorio iraní. hace 3 meses. Ah, bueno, Claro. la caja de Pandora. Claro, entonces es como, volvemos a la caja de Pandora, el cuento de la buena pipa, otra vez sopa, es como que, viste, que no pasamos de capítulo. O le ponemos cierre, o nada, dejamos de hablar un tiempo, porque siento que es un conflicto que va a llevar tiempo para resolverse, para desenredarse y te para diría. terminarse. Por lo menos las expectativas son de que de acá a 60 días, a partir del día viernes te diría, se empieza a negociar de manera definitiva, valga la redundancia, el fin de la guerra. Entonces, es un memorándum que allanaría el camino, si todos cumplen con lo acordado, a un acuerdo que le ponga el fin total. En el medio tenés, acordate, lo mencionabas, las elecciones internas allí en los Estados Unidos. Y Robert De Niro, por ejemplo, actor de Hollywood reconocidísimo, si los hay, detractor de Donald Trump y declaradísimo hace tiempo, dijo, no puedo amar a un país que inicia guerras estúpidas e inhumanas. Así de contundente el actor se sinceró sobre su propio vínculo con los Estados Unidos. ¿Cuánto vamos a tardar en ver un posteo de Donald Trump ninguneándolo, diciendo que es un pésimo actor? O cosas como de las que Pero tiene ya él. perdió credibilidad en ese sentido, Donald Trump. Y bueno, pero la pregunta entonces es, ¿quién va a tener la fuerza para, te diría, liderar los destinos de Estados Unidos? Creo que se empieza a ver de a poquito en estas elecciones legislativas. No solamente me refiero a nivel Donald Trump persona, sino también de qué partido, del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Y de vuelta vamos a ver si los actores van a tomar fuerza, porque sabemos que Hollywood no es un lugar bastante afín ideológicamente a Donald Trump, pero no es el primero ni el último de los actores con peso, te dirían, no solamente dentro de Estados Unidos, en el mundo, que se exprese en contra del gobierno de Donald Trump. Pero yo solamente me voy a permitir decir lo siguiente. En el Congreso de Irán no quemaban banderas de Israel, quemaban banderas de Estados Unidos. Y cuando cantaban muerte a Israel, decían muerte a Israel y muerte a los Estados Unidos. Yo entiendo que la guerra nadie la desea, nadie la quiere, y no es que es un pero que invalida todo lo que acabo de decir, pero que era una amenaza real para los Estados Unidos y para varios países de la región, no me quepa la menor duda. Que podemos discutir el comportamiento durante la guerra del presidente norteamericano y de varios de sus ministros, no me quepa la menor duda que también es discutible. Pero creo yo que era una amenaza real y potencial. Sí, porque en un momento para se el habló mundo. que Israel convenció a Estados Unidos de que se meta en el conflicto para frenar. Bueno, evidentemente había otros propósitos por parte de Donald Trump contra Irán, ¿no? Más allá de Israel. Pensemos que si no, mira, y cierro con esto. ¿Por qué si no Obama, cuando era presidente, se metió para que Irán firme un tratado de no proliferación o que enriquezca uranio hasta cierto porcentaje? Era una alerta para todo el mundo. Lo dijo Giorgia Meloni, lo dijo el canciller alemán. Dijeron, Irán no puede tener un arma nuclear. Si no fuera tan importante para el mundo, ¿por qué lo declararían? Evidentemente todos estaban en sintonía de que algo había que hacer, pero después obviamente alguien tiene que pagar las consecuencias de haber hecho esto y nadie las quería pagar. Ahora que ya se metió con los pies en el barro, hay que ver cómo Donald Trump trata de salir. Este memorándum